Hace un par de años trabajaba como repartidor para una pequeña empresa local de comida rápida. Era un trabajo sencillo, aunque a veces agotador, pero lo que más me gustaba era conocer a personas de todo tipo. Había una clienta en particular, una señora mayor llamada Doña Carmen, que siempre pedía lo mismo: una pizza margarita y una botella de agua con gas. Vivía en una casa antigua al final de una calle poco transitada, rodeada de árboles altos que parecían abrazar la propiedad. Cada vez que le llevaba su pedido, me recibía con una sonrisa cálida y siempre dejaba propinas generosas, algo raro en este trabajo. Me caía bien, aunque había algo en su mirada, un brillo extraño que no podía definir del todo. Pero nunca pensé mucho en ello. Después de todo, era solo una cliente amable. Una noche particularmente fría y oscura, recibí otro pedido suyo. Cuando llegué, la casa parecía más sombría que de costumbre. Las luces del porche estaban apagadas y solo un tenue resplandor salía de una ventana lateral. Toqué el timbre y doña Carmen abrió la puerta casi de inmediato, como si hubiera estado esperando justo detrás. Me saludó con su habitual amabilidad y me pidió un favor inesperado. ¿Podrías ayudarme a mover unos muebles? Mi espalda ya no es lo que era. Dudé por un momento. No era parte de mi trabajo, pero su tono era tan dulce y maternal que me sentí incapaz de negarme. Además, pensé que sería rápido. Entré a la casa sin saber que esa decisión cambiaría completamente mi percepción de ella. Al cruzar la puerta, lo primero que noté fue el silencio. Era un silencio tan profundo que me hizo sentir como si hubiera entrado en una burbuja aislada del resto del mundo. La casa estaba casi vacía, con apenas unos pocos muebles viejos y desgastados, como si hubieran sido abandonados allí hace décadas. Había un sofá cubierto con una manta tejida a mano, una mesa de centro llena de polvo y un reloj de pared que no funcionaba. El aire tenía un olor extraño, una mezcla de humedad y algo más que no podía identificar. Doña Carmen cerró la puerta detrás de mí con un sonido seco que resonó en el eco de la casa. «Por aquí», dijo señalando hacia una habitación al fondo del pasillo. Su voz seguía siendo amable, pero había algo en su tono que me puso en alerta. Mientras la seguía, comencé a sentirme incómodo. El pasillo estaba débilmente iluminado por una lámpara de pie con una luz amarillenta, y las sombras parecían moverse con cada paso que dábamos. Intenté hacer conversación para aliviar la tensión. «¿Siempre ha vivido aquí sola?» Ella se detuvo abruptamente y giró la cabeza hacia mí con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Oh, no siempre», respondió, pero no añadió nada más. Llegamos a la habitación y me pidió que moviera un viejo armario de madera hacia la esquina opuesta. Mientras lo hacía, sentí su mirada fija en mí, como si estuviera evaluándome. Mi corazón comenzó a latir más rápido sin razón aparente. Algo no estaba bien. Cuando terminé de mover el armario, me di la vuelta para decirle que ya estaba listo, pero doña Carmen seguía allí, parada en el umbral de la puerta, bloqueando la salida. Su expresión había cambiado. Ya no era la amable señora que me recibía con sonrisas. Sus ojos estaban fijos en mí, y su sonrisa ahora parecía forzada, casi como si estuviera disfrutando de algo que yo no entendía. «Eres un joven muy fuerte», dijo en un tono que me hizo estremecer. Luego comenzó a hacerme preguntas que me tomaron completamente por sorpresa. «¿Tienes familia? ¿Vives solo? ¿Alguien sabe que estás aquí esta noche?» Cada palabra parecía más invasiva que la anterior, y mi incomodidad creció exponencialmente. Intenté responder con frases cortas, evitando entrar en detalles. «Sí, tengo familia. Vivo con compañeros de piso. Sí, saben que estoy trabajando esta noche». Pero cada respuesta parecía alimentar su curiosidad. Dio un paso hacia mí, y aunque no era una mujer físicamente imponente, su presencia en ese momento se sentía abrumadora. «Sabes», dijo mientras ladeaba la cabeza, «a veces las personas desaparecen y nadie se da cuenta hasta que es demasiado tarde». Mi estómago se hundió al escuchar esas palabras. Intenté mantener la calma y dije algo como: «Bueno, creo que ya terminé aquí. Debería volver al trabajo». Pero ella no se movió de la puerta. En ese momento mi mente empezó a correr en 1000 direcciones. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué me estaba diciendo esas cosas? Intenté no mostrar miedo, pero podía sentir cómo mis manos comenzaban a sudar y mi respiración se volvía más pesada. Doña Carmen seguía allí, inmóvil, con esa mirada penetrante que me hacía sentir como un ratón atrapado por un gato. «¿Sabes?», continuó, ignorando por completo mi intento de salir del lugar. «A veces pienso en lo solitaria que es esta casa. Sería agradable tener compañía, alguien que se quede». Su voz era suave, pero había algo en ella que me heló la sangre. Mi instinto me gritaba que tenía que salir de allí cuanto antes.
Decidí actuar con calma. Claro, doña Carmen, entiendo lo que dice, respondí mientras daba un paso hacia la puerta, intentando no parecer desesperado. Pero ya es tarde y tengo más entregas que hacer. Tal vez otro día pueda ayudarla con más cosas. Para mi alivio, dio un paso hacia atrás y me dejó pasar, aunque su mirada seguía fija en mí como si estuviera evaluando cada movimiento. Caminé hacia la entrada tratando de no apresurarme demasiado, pero cuando llegué a la puerta principal y giré el pomo, descubrí que estaba cerrada con llave. Mi corazón casi se detuvo. «Oh, lo siento», dijo detrás de mí con una voz que ahora sonaba casi burlona. A veces olvido dónde dejo las llaves. En ese momento sentí que mi cuerpo entero se tensaba. Traté de mantener la calma, pero mi mente ya estaba en modo de alerta máxima. «No se preocupe, puedo esperar mientras las busca», dije, intentando sonar relajado, aunque mi voz temblaba ligeramente. Doña Carmen se quedó quieta por un instante, como si estuviera disfrutando de mi incomodidad. Luego, con una lentitud exasperante, comenzó a caminar hacia una pequeña mesa junto a la pared del pasillo. «Creo que las dejé aquí», murmuró mientras rebuscaba entre un montón de papeles y objetos viejos. Aproveché ese momento para mirar alrededor, buscando cualquier otra salida o algo que pudiera usar si la situación empeoraba. Pero las ventanas estaban cerradas con gruesas cortinas y no había nada útil a la vista. Finalmente, sacó un llavero con varias llaves y lo sostuvo en el aire, agitándolo como si fuera un premio. «Aquí están», dijo con una sonrisa que me pareció más siniestra que amable. Caminó lentamente hacia mí y cada paso parecía durar una eternidad. Cuando finalmente llegó a la puerta, tardó un tiempo innecesariamente largo en insertar la llave en la cerradura. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. En cuanto abrió la puerta, di un paso rápido hacia afuera y le dije: «Gracias por todo, doña Carmen. Que tenga buena noche». No esperé su respuesta. Prácticamente corrí hacia mi moto sin mirar atrás. Sentí el aire frío de la noche en mi rostro y respiré profundamente por primera vez en lo que parecían horas. Cuando finalmente me subí a la moto y encendí el motor, no pude evitar mirar hacia la casa una última vez. Doña Carmen estaba de pie en el umbral, observándome con esa misma sonrisa inquietante. Pero lo que realmente me puso los pelos de punta fue que, justo antes de que me alejara, levantó una mano y me hizo un gesto lento de despedida, como si supiera algo que yo no. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y aceleré sin mirar atrás. Durante el camino de regreso al restaurante, no podía dejar de pensar en lo que había pasado. ¿Por qué había dicho esas cosas? ¿Era solo una anciana solitaria con un comportamiento extraño? ¿O había algo más detrás de todo eso? Al día siguiente, todavía con la experiencia fresca en mi mente, decidí hablar con uno de mis compañeros repartidores que llevaba más tiempo trabajando allí. Le pregunté si conocía a doña Carmen y si alguna vez había tenido alguna interacción extraña con ella. Su expresión cambió inmediatamente. «¿La señora del final de la calle con los árboles grandes?», preguntó, visiblemente incómodo. Asentí y entonces me contó algo que me dejó helado. «Escuché que vive sola desde hace años. Sus hijos se alejaron de ella porque, bueno, dicen que tiene problemas mentales y que a veces actúa de forma muy rara. Algunos vecinos incluso creen que está obsesionada con las personas jóvenes porque le recuerdan a su familia». No sabía qué pensar. Por un lado sentí pena por ella, pero por otro no podía ignorar lo inquietante que había sido esa noche. Esto pasó hace unos meses, cuando trabajaba como repartidor de pizzas para una cadena local. Era un trabajo nocturno, lo que significaba que muchas veces me tocaba lidiar con situaciones raras, clientes borrachos, direcciones equivocadas y a veces pedidos en lugares que parecían sacados de una película de terror. Pero nada me había preparado para lo que viví aquella noche. Era un martes, cerca de la medianoche, y acababa de recibir un pedido para una dirección en una calle suburbana que no conocía bien. El lugar estaba al final de una calle tranquila, rodeada de casas con jardines bien cuidados. Parecía un vecindario normal, aunque algo desierto a esas horas. Cuando llegué a la dirección, algo me pareció extraño desde el principio. La casa estaba completamente oscura. No había luces encendidas ni señales de actividad dentro. Sin embargo, mientras estacionaba mi moto frente al porche, noté algo que me puso los pelos de punta. Alguien estaba asomado detrás de las cortinas de una ventana del segundo piso. Era difícil distinguir detalles por la falta de luz, pero lo que sí vi claramente fue una sonrisa. Una sonrisa anormalmente amplia que parecía demasiado fija, demasiado falsa. Me quedé congelado por un momento, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación o quizás alguien jugando una broma. Pero algo en mi interior me decía que algo no estaba bien. Intentando ignorar la incomodidad, agarré la caja de pizza y caminé hacia el porche.
El aire estaba extrañamente frío para esa época del año, y el silencio en la calle era casi ensordecedor. Toqué el timbre y esperé, pero no hubo respuesta. Después de unos segundos toqué nuevamente, esta vez un poco más fuerte, y llamé. «Hola», traje su pedido. Nada, solo el sonido lejano de las hojas moviéndose con el viento. Miré hacia la ventana del segundo piso, pero ya no había nadie allí. La cortina estaba cerrada como si nunca hubiera habido nadie observándome. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero traté de mantener la calma. Quizás simplemente no habían escuchado. Justo cuando estaba a punto de tocar por tercera vez, la puerta principal se abrió lentamente con un chirrido que me hizo estremecer. Se abrió solo unos centímetros, lo suficiente para ver el interior oscuro de la casa. «¿Hola?», dije en voz alta esperando que alguien respondiera, pero no hubo nada, ni un sonido. La oscuridad dentro era absoluta, ni siquiera podía distinguir muebles o sombras. Algo en mi interior me decía que me fuera de inmediato, pero no quería parecer paranoico. Dejé la pizza en el suelo del porche. Di un paso atrás y dije, «Voy a dejarla aquí». No esperé respuesta. Simplemente me giré y caminé hacia mi moto, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda con cada paso. Cuando subí a la moto y encendí el motor, no pude evitar mirar hacia la casa una última vez. La puerta seguía entreabierta y por un momento pensé que vi algo moverse en la oscuridad como una sombra que se deslizaba rápidamente hacia un lado. Mi instinto me gritaba que me fuera de allí lo antes posible, así que aceleré y salí de esa calle sin mirar atrás. Durante el camino de regreso al restaurante, no podía dejar de pensar en lo que había pasado. ¿Quién había abierto la puerta? ¿Y por qué no encendieron las luces ni respondieron? Traté de racionalizarlo. Tal vez era alguien tímido o simplemente una broma pesada. Pero esa sonrisa que vi en la ventana seguía grabada en mi mente. Al día siguiente, mientras comenzaba mi turno, decidí mencionar lo ocurrido a mi manager. «Oye, anoche entregué un pedido en una casa al final de Oak Street, pero fue raro», le dije, intentando sonar casual. Mi manager levantó la vista de su escritorio con una expresión de confusión. «¿Oak Street? ¿Qué número?», preguntó. Cuando le di la dirección, su rostro cambió por completo. «Esa casa lleva años abandonada», dijo con firmeza. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. «No puede ser», respondí rápidamente. «Alguien pidió pizza desde ahí y vi a alguien en la ventana». Mi manager negó con la cabeza. «Te digo que nadie vive ahí. Esa casa está vacía desde hace al menos 5 años». En ese momento supe que lo que había experimentado no tenía una explicación lógica. No podía sacarme de la cabeza lo que mi manager me había dicho. ¿Cómo era posible que alguien hubiera hecho un pedido desde una casa abandonada? Decidí no insistir más en el tema en ese momento, pero la curiosidad y el desconcierto me carcomían por dentro. Esa noche, después de terminar mi turno, tomé una decisión impulsiva. Volvería a esa casa para comprobarlo por mí mismo. Sabía que era una locura, pero necesitaba respuestas. Llegué a la calle alrededor de las 11 de la noche, y todo estaba tan silencioso como la noche anterior. La casa estaba igual de oscura, con las mismas cortinas cerradas y el mismo aire inquietante que parecía envolverla. Me acerqué con cautela, estacionando mi moto a unos metros de distancia. Esta vez no llevaba ninguna pizza ni excusa para estar allí, solo mi propia necesidad de entender lo que había pasado. Subí los escalones del porche lentamente, sintiendo cómo cada crujido bajo mis pies hacía eco en el silencio de la noche. La puerta seguía cerrada, pero algo llamó mi atención. La caja de pizza que había dejado la noche anterior ya no estaba. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras miraba alrededor, buscando alguna señal de que alguien estuviera cerca. Fue entonces cuando escuché un ruido sutil proveniente del interior, como un susurro o un leve arrastre. Todo mi cuerpo se tensó. ¿Hay alguien ahí?, pregunté con voz temblorosa, aunque no esperaba respuesta. El silencio que siguió a mi pregunta fue aún más aterrador que el sonido que había escuchado. Me quedé parado allí, con la garganta seca y el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salirse de mi pecho. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta y largarme, la puerta se abrió lentamente, otra vez con ese chirrido agudo que parecía rasgar el aire. Pero esta vez no fue como la noche anterior. La puerta se abrió por completo, revelando el interior de la casa. Estaba completamente vacío. No había muebles, ni cuadros en las paredes, ni siquiera cortinas en las ventanas. Solo un espacio oscuro y desolado que parecía absorber toda la luz de la luna. Algo dentro de mí me decía que no debía entrar, pero mis pies parecían tener vida propia.
Di un paso hacia adelante, luego otro, hasta que crucé el umbral. El aire dentro era pesado, cargado con un olor a humedad y algo más. Algo metálico. Miré alrededor, tratando de encontrar alguna señal de vida o al menos una explicación para lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando lo vi. En el suelo, justo en el centro de la sala vacía, estaba la caja de pizza que había dejado la noche anterior. Estaba abierta y las rebanadas estaban perfectamente acomodadas, como si nadie las hubiera tocado. Pero lo peor fue lo que vi al lado de la caja. Una nota escrita con letras torcidas y temblorosas que decía: «Gracias por venir». Sentí que el mundo se detenía al leer esas palabras. Mi cuerpo entero se congeló, como si el aire frío de la casa me hubiera atrapado en su abrazo. Gracias por venir. ¿Quién había escrito eso? ¿Y por qué? Mi mente estaba llena de preguntas, pero mi instinto de supervivencia finalmente tomó el control. Retrocedí lentamente hacia la puerta, sin apartar la vista de la nota y de la caja de pizza. Cada paso que daba parecía resonar en el vacío de la casa, como si alguien o algo estuviera escuchando. Cuando finalmente llegué al umbral, sentí un escalofrío recorrerme la espalda, como si algo invisible estuviera justo detrás de mí. Salí corriendo del porche y me subí a la moto tan rápido como pude. Mientras arrancaba, sentí una opresión en el pecho, una sensación de que algo me observaba desde las sombras. No miré hacia atrás. No quería saber si alguien estaba parado en la puerta o asomándose por las ventanas. Solo aceleré y me alejé lo más rápido posible. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sonrisa amplia en la ventana y las palabras de la nota resonaban en mi cabeza. Al día siguiente le conté a mi manager lo que había pasado, pero esta vez no se rió ni me miró como si estuviera loco. «Esa casa siempre ha tenido historias raras», dijo en voz baja. «Tal vez sea mejor que no vuelvas a esa dirección». Esto ocurrió hace un par de semanas, cuando trabajaba como conductor de reparto para una pequeña empresa local. Era una noche tranquila, de esas en las que el silencio parece envolver todo, y me asignaron un pedido para una dirección en las afueras de la ciudad. No era raro que me enviaran a lugares remotos, pero esta vez algo se sentía diferente. La propiedad estaba al final de un camino de tierra, rodeada de árboles altos que bloqueaban la luz de la luna. Cuando llegué, la casa parecía en mal estado, con pintura descascarada y ventanas sucias, pero no daba la impresión de estar completamente abandonada. Había un coche viejo estacionado en el camino, lo que me hizo pensar que alguien vivía allí. Me acerqué a la puerta principal con la bolsa del pedido en la mano y toqué varias veces, pero nadie respondió. Esperé unos minutos, escuchando atentamente, y fue entonces cuando oí algo, voces bajas provenientes del interior. No podía distinguir lo que decían, pero sonaban como si varias personas estuvieran susurrando al mismo tiempo. Miré hacia una de las ventanas y vi una sombra moverse rápidamente detrás de las cortinas. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Pensé que tal vez alguien estaba en problemas o necesitaba ayuda. «Hola», traje su pedido. Llamé con voz temblorosa, pero no obtuve respuesta. Algo no encajaba y mi instinto me decía que debía irme. A pesar de la incomodidad que sentía, decidí esperar un poco más. Quizás alguien estaba ocupado o no había escuchado bien. Sin embargo, las voces continuaban y ahora parecían más agitadas, como si estuvieran discutiendo. Miré nuevamente hacia las ventanas, pero las cortinas estaban cerradas y no podía ver nada con claridad. Fue entonces cuando noté algo que me hizo dudar aún más. La puerta principal estaba entreabierta, apenas unos centímetros. No recordaba haberla visto así cuando llegué. Mi mente empezó a llenarse de preguntas. ¿Había alguien dentro que necesitaba ayuda? ¿O simplemente me estaba imaginando cosas? Reuní el valor suficiente para acercarme y empujar ligeramente la puerta. «¿Hola? ¿Hay alguien aquí?», pregunté, mi voz resonando en el interior oscuro de la casa. No hubo respuesta, pero el silencio fue interrumpido por un ruido sordo proveniente del piso superior, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras retrocedía lentamente hacia el porche. Algo no estaba bien, y cada fibra de mi ser me decía que debía irme de inmediato. Dejé la bolsa del pedido en el suelo frente a la puerta y di un paso atrás, intentando no hacer ruido. Justo cuando estaba girándome para regresar a mi coche, escuché un crujido detrás de mí, como si alguien estuviera pisando las hojas secas que cubrían el camino. Me congelé por un momento antes de reunir el coraje suficiente para mirar hacia atrás, pero no vi a nadie. Mi respiración estaba agitada y cada sonido a mi alrededor parecía amplificado.
El crujido que había escuchado aún resonaba en mi mente, pero no había nadie allí, al menos no que pudiera ver. Decidí no quedarme más tiempo. Caminé rápidamente hacia mi coche, intentando no correr para no parecer paranoico, aunque todo mi cuerpo me gritaba que acelerara el paso. Justo cuando estaba abriendo la puerta del coche, lancé una última mirada hacia la casa. Fue entonces cuando lo vi, una figura en la ventana del segundo piso, apenas visible entre las cortinas. No podía distinguir su rostro, pero estaba seguro de que alguien me observaba. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza mientras subía al coche y arrancaba sin pensarlo 2 veces. Mientras conducía de regreso a la ciudad, intenté racionalizar lo que había pasado. Tal vez eran solo inquilinos excéntricos o alguien que no quería ser molestado. Pero las voces, el ruido en el piso superior y esa figura en la ventana seguían rondando mi cabeza. Cuando llegué al restaurante y entregué el reporte de la entrega, le mencioné al encargado lo extraño que había sido todo. «Esa dirección siempre ha sido rara», dijo con un tono despreocupado. «No eres el primero que menciona cosas extrañas ahí». Esa respuesta no me tranquilizó en absoluto. Al contrario, solo aumentó mi intriga y mi sensación de que algo más estaba ocurriendo en esa casa. Al día siguiente, mientras revisaba mi teléfono por la mañana, una noticia local captó mi atención y me dejó helado. El titular decía: «Propiedad remota allanada por la policía en conexión con actividades ilegales». Reconocí la dirección de inmediato. Era la misma casa a la que había ido la noche anterior. Según el artículo, la policía había estado investigando el lugar durante semanas debido a denuncias de vecinos sobre movimientos sospechosos y ruidos extraños. Durante el allanamiento encontraron evidencia de actividades ilegales, aunque no especificaban exactamente qué tipo. Lo que sí mencionaban era que la casa estaba vacía cuando llegaron, pero que había señales de que alguien había estado allí recientemente. Mi mente comenzó a atar cabos rápidamente. Las voces que escuché, las sombras moviéndose detrás de las cortinas, el ruido en el piso superior, todo cobraba un nuevo significado. ¿Había llegado justo antes de que esas personas escaparan? ¿O tal vez aún estaban dentro mientras yo estaba en el porche? Sentí un escalofrío recorrerme al pensar en lo cerca que estuve de algo potencialmente peligroso. Aunque no lo mencioné a nadie más, esa experiencia me marcó profundamente. Desde entonces, cada vez que recibo un pedido para una dirección remota o fuera de lo común, no puedo evitar sentir una punzada de ansiedad. Nunca sabré exactamente qué estaba pasando en esa casa esa noche, pero una cosa es segura: no quiero volver a estar tan cerca del peligro sin darme cuenta. Esto me pasó hace unos meses, cuando trabajaba como conductor de entregas para una aplicación de comida. Era un turno nocturno y ya estaba cansado después de varias horas de manejar por la ciudad. Recibí un pedido para un edificio de apartamentos antiguo en una parte más vieja de la ciudad, un lugar que ya había visto antes pero al que nunca había tenido que entrar. El cliente dejó instrucciones específicas. «Por favor, deja la comida frente a la puerta de mi unidad en el segundo piso». No era algo fuera de lo común, así que acepté el pedido sin pensarlo mucho. Cuando llegué al edificio, me di cuenta de que lucía bastante deteriorado. Las paredes exteriores estaban manchadas por el tiempo y las ventanas parecían opacas, como si nadie las hubiera limpiado en años. Al entrar al edificio, el ambiente era aún más extraño. Las luces del pasillo parpadeaban débilmente y el aire tenía un olor a humedad mezclado con algo metálico que no podía identificar. Mientras subía las escaleras hacia el segundo piso, comencé a escuchar algo que me hizo detenerme. Risas suaves, casi infantiles, provenientes del piso superior. Me quedé inmóvil por un momento, tratando de entender si realmente lo había escuchado o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Luego, oí pasos ligeros, como si alguien estuviera caminando justo encima de mí. Miré hacia arriba, pero no vi nada. Solo el techo agrietado y las sombras proyectadas por las luces titilantes. Algo no encajaba, pero decidí seguir subiendo. Cuando llegué al segundo piso, el ambiente se sentía aún más pesado. El pasillo estaba completamente vacío y las puertas de las demás unidades parecían cerradas desde hacía mucho tiempo. Algunas tenían candados oxidados, otras estaban entreabiertas, mostrando interiores oscuros y llenos de polvo. Caminé lentamente hacia la unidad que el cliente había indicado en el pedido, pero al llegar me encontré con algo que me hizo dudar. La puerta no tenía número ni placa que la identificara. Solo era una puerta vieja con la pintura descascarada y un pomo que parecía estar a punto de caerse. Por un momento pensé que tal vez me había equivocado de dirección, pero revisé la aplicación y confirmé que estaba en el lugar correcto. Toqué suavemente la puerta, más por reflejo que por esperar una respuesta. «Hola, traigo tu pedido», dije en voz alta.
pero mi voz resonó en el pasillo vacío sin obtener respuesta. Dejé la bolsa frente a la puerta y di un paso atrás, sintiéndome cada vez más incómodo. Fue entonces cuando escuché algo que me heló la sangre. Pasos rápidos subiendo las escaleras detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nadie allí. El pasillo seguía tan desierto como antes. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras recogía mis cosas y me apresuraba a bajar las escaleras. No quería quedarme ni un segundo más en ese lugar. Mientras bajaba las escaleras, sentí como si algo me estuviera siguiendo. Cada vez que daba un paso parecía escuchar otro detrás de mí, pero cada vez que miraba hacia atrás no veía nada. El aire en el edificio se sentía más denso, como si estuviera cargado de una presencia invisible. Cuando finalmente llegué al vestíbulo, salí apresuradamente al exterior y respiré profundamente el aire fresco de la noche. Miré hacia las ventanas del segundo piso esperando ver algo o alguien, pero todo estaba oscuro. Subí a mi coche y me alejé lo más rápido que pude, tratando de sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Al día siguiente, mientras hablaba con otro conductor durante un descanso, mencioné lo extraño que había sido ese pedido. ¿En qué edificio fue?, me preguntó con curiosidad. Cuando le di la dirección, su expresión cambió por completo. ¿El edificio viejo en esa calle? Nadie vive en la unidad del segundo piso desde hace años, dijo con seriedad. Escuché que la cerraron porque tenía problemas estructurales graves. Además, dicen que pasan cosas raras ahí. Sentí un escalofrío recorrerme al escuchar eso. Entonces, ¿quién había hecho el pedido? ¿Y qué eran esas risas y pasos que escuché? Hasta el día de hoy no tengo respuestas, pero sé una cosa: nunca volveré a ese lugar.